Ajá. Yo. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más. Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina. Un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Y bueno, ya hemos llegado al borde de la locura total, a la demencia universal. Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y todos los que han sido y son cómplices de Israel tienen al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. El gran culpable es Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien financia, arma y protege militar, política y diplomáticamente a Israel en su locura guerrerista. Las bombas y los misiles van y vienen. Los muertos aumentan por miles, los desplazados por millones. El petróleo sube de precio, bajan las esperanzas, crece el miedo y crecen las acciones de las grandes empresas fabricantes y negociantes de armas. Sus ganancias crecen como espuma. Y suben también seguramente las ganancias de bancos españoles como el BBVA y el Santander, metidos a fondo en la financiación de Israel en sus planes bélicos, en sus planes guerreristas. Como dice Mafalda, quien esta semana está cumpliendo 60 años, que levanten la mano los que están hartos de ver el mundo manejado con los pies. Los tambores de la paz. Los tambores de la paz. Queremos dedicar este programa semanal de Suenan Timbres a la hermana República de México, con ocasión de la posesión de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta del país y la emotiva despedida que se le tributó al ya expresidente Manuel López Obrador, no solo por el pueblo mexicano, también por millones de personas en el mundo, especialmente de América Latina y el Caribe. Nunca antes, ni en México, ni en muchos otros países, o de pronto ni en ninguno, se ha despedido a un presidente con tan altos índices de popularidad, con tan masivas muestras sinceras, reales, de cariño, de respeto, de admiración y de gratitud. Manuel López Obrador le devolvió muchas cosas a México que venía de soportar gobiernos neoliberales y corruptos que llevaron al país a la postración y a la violencia. Un importante grupo de reconocidos artistas le ha dedicado una emotiva canción de despedida a López Obrador y de confianza en Claudia, la nueva mandataria. De Tabasco llegaba la capital. Joven estudiante con un ideal. Se
junta la tristeza con la esperanza, porque la vida sigue y México avanza. El cambio que iniciaste tiene futuro. En las manos de Claudia queda seguro. Hoy nos dejas, Andrés, nos duele el corazón, pero tu ejemplo queda y se extiende por toda la nación. Fue la paloma de la memoria que con Andrés hemos hecho historia y así coreamos con emoción esta consigna de ayer y hoy. Es un orgullo y es un honor haber luchado con Obrador. Es un orgullo y es un honor haber luchado con Obrador. La posesión de Claudia Sheinbaum estuvo marcada en algún momento por la no invitación al rey Felipe en su calidad de jefe de Estado del Reino de España, algo que no había ocurrido antes en ningún país latinoamericano. España reaccionó indignada institucional y mediáticamente. México alega que hace un par de años le envió una solicitud a la monarquía en relación con los hechos de la conquista, un pronunciamiento. Y la monarquía no solo no contestó la carta en ningún sentido, sino que la hizo pública y la derecha española lanzó una gran campaña contra México y contra su gobierno. Y a pesar de los grandes escándalos de corrupción que rodean a la monarquía y a su total pérdida de legitimidad social, el presidente Pedro Sánchez, parece que no tenía otra alternativa, respaldó a su monarca. Oficialmente, entonces, España estuvo ausente de este evento tan importante que congregó representaciones de 105 países, decenas de instituciones, centenares de periodistas, todo un gran acontecimiento. La ausencia de España no se sintió. El debate no despertó mayor curiosidad entre la gente. Hay que tener en cuenta que el pueblo mexicano tiene una larga tradición de lucha nacionalista y por su soberanía y su dignidad. Esta canción que vamos a escuchar ahora, La maldición de Malinche, interpretada por Amparo Ochoa, expresa ese sentimiento nacional, anticolonial mexicano. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza
los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? El máximo momento de la posesión presidencial en México es muy diferente a la usanza de la mayoría de países. El acto se llama toma de protesta y se hace ante la representación popular, los diputados y los senadores. No hay un juramento ni se abre espacio a simbolismos religiosos como evocar a Dios o usar una Biblia en el acto. Cuando México como Estado dejó su vínculo con la Iglesia en el siglo XIX, todos esos signos que tenían que ver con el juramento religioso se cambiaron por una terminología liberal, que es lo que se llama como la protesta. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En sus primeras palabras, luego de la protesta, la nueva presidenta de México recalcó que era el tiempo de nuevos cambios, de continuidad en los cambios, de profundizarlos y extenderlos. Hizo un recorrido por la historia de las luchas revolucionarias y de resistencia de las mujeres y del pueblo mexicano,
enfatizando que era el tiempo de las mujeres y que ella no llegaba sola, que con ella llegaban todas. El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Digo llegamos porque no llegó sola, llegamos todas. México es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran nación. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate, que construyeron pirámides monumentales, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que entrelazan con el alma y con la vida, con culturas como la maya, que crearon el cero como parte de la matemática, o la mexica, que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce, la chinampa. México es el país que le dio al mundo a Hidalgo, que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia. El que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria. México, el país de Morelos, que supo identificar los sentimientos de la nación para escribir que la soberanía dimana del pueblo, que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia. De Vicente Guerrero, que en el momento difícil, cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir: la patria es primero. México es de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que después de la independencia se rebeló frente al emperador Iturbide para lograr la primera constitución de la República. De Juárez y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria separaron la Iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor. De los hermanos Flores Magón, que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX. De los obreros de Río Blanco y Cananea. Y de Madero, que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia. De Zapata, que supo demandar tierra y libertad. Del valiente Villa y también de Carranza como único gobernador que se levantó frente al golpe de Estado huertista. México es el de los constitucionalistas de 1917, de Lázaro Cárdenas, que repartió la tierra y expropió el petróleo, de Margarita Maza, de Adela Velarde, que comandó las Adelitas en la Revolución, de Dolores Jiménez Muro, de Elvia Carrillo Puerto y las sufragistas, de Frida Kahlo, de Enriqueta González Vaz, primera mujer matemática. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país maravilloso por nuestro mosaico cultural, por nuestra biodiversidad. México es maravilloso gracias a nuestros paisanos y paisanas, héroes y heroínas que viven en Estados Unidos y que con amor a su familia y a la patria envían su apoyo todos los meses. México es un país maravilloso por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy empoderado. Los grandes éxitos que tuvo el gobierno de López Obrador
su postura soberana, su postura de dignidad nacional, de unidad latinoamericana, y las perspectivas del gobierno de Claudia Sheinbaum refuerzan el proyecto transformador, progresista y de izquierda de América Latina, como un ejemplo para el mundo. La figura delgada, esbelta y fuerte de la nueva presidenta evoca a las Adelitas, las valientes mujeres mexicanas que se enrolaron en la lucha armada en la revolución de Zapata y Pancho Villa. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, te compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Mientras Europa avanza inexorablemente hacia la guerra y la destrucción total y arrastra en ello a todo el mundo, y la Unión Europea rodea y apoya al genocida, en México se habla de paz, de cooperación, de amistad y de solidaridad entre los pueblos. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. 90 años de la Revolución de Asturias. En la madrugada del 5 de octubre de 1934, hubo una insurrección en España, un alzamiento armado, una gran movilización obrera, a partir de la convocatoria a una huelga general revolucionaria como respuesta a la derechización del gobierno de la Segunda República y los reclamos obreros de mayores derechos, libertades y democracia que estaban siendo conculcados, y además con el ingreso de los fascistas al gobierno republicano. Durante las semanas previas al 5 de octubre hubo apertrechamiento de fusiles, pistolas y dinamita. Obreros y campesinos se tomarían el poder, siguiendo el ejemplo de sus hermanos de la Rusia zarista, que también en un mes de octubre habían asaltado el Palacio de Invierno e iniciado la primera revolución socialista del siglo XX. Pero el alzamiento solo se produjo en Asturias. Duró 2 semanas
y logró ser aplastado a sangre y fuego por las tropas dirigidas por el general Franco, quien 2 años después se alzaría contra la República para instaurar una dictadura siniestra. Javier Arjona, un activista de la solidaridad internacional surgido de las entrañas de las luchas de los mineros asturianos, comenta para Suenan Timbres el significado de este 90 aniversario. Octubre trae a la memoria revoluciones y para el caso asturiano además la de 1934. Asturias, si yo pudiera cantarte. 2 veces 2 has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las 2 te la jugaste. Es un poema de Pedro García, que es un poeta andaluz, pero está dedicado a Asturias. Y en formato de canción, el cantante Víctor Manuel la ha colocado como un himno de la lucha asturiana. Cuando dicen lo de las 2 veces te la jugaste, una se refiere efectivamente a la revolución del 34. Básicamente España estaba en república desde 1931, pero en medio de esa experiencia histórica, que como es sabido se conquistó sin violencia a través de unas elecciones municipales, hubo también un bienio negro, así se llama en la historia, en que gobernaban las derechas. La clase obrera estaba fuerte, era protagonista de ese advenimiento de la República que tantas esperanzas había despertado y querían optar a más conquistas sociales y políticas que las derechas en ese momento estaban eliminando. Y se fue fraguando la explosión revolucionaria, el asalto al poder, de forma unitaria, con mayoría de socialistas que por entonces tenían un flanco fuerte revolucionario, de comunistas que eran muy pocos aún, y también de muchos anarquistas que tenían un sindicalismo potente. Se hicieron con armas, se preparó el complot y se lanzaron los comités revolucionarios formados por las 3 fuerzas. Entre de paz y horizontes, bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre. 2 veces 2 has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las 2 te la jugaste. Duró solamente 2 semanas porque Asturias se quedó sola, no cumplieron en el resto de las regiones, hubo algún conato en Cataluña, así que fue muy fácil derrotarlos. Ahí ya se estrenó Franco, por ejemplo, el militar, en la represión, que fue feroz, con muchos presos políticos. Quieren derribar a ese árbol de Asturias ya sin ramaje, desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable, que corre por toda España crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, si su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra tus cárceles. En febrero del 36, las elecciones las iba a ganar el Frente Popular, y es conocido y es mítico que la diputada elegida por Asturias, Dolores Ibarruri, pasionaria, tendría entre sus primeras acciones ir a la cárcel y llave en mano liberar a los presos políticos. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde, prepara tu último salto, que Asturias está aguardándote. Los hermosos versos de Pedro García adquieren mayor dimensión con un final que Víctor Manuel logra
levantar a la gente cuando los canta. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Y lo vuelve a repetir, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable, que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Solo igualable tal vez al grito de unidad que se hizo el lema de aquella revolución traicionada, UHP. Uníos, hermanos proletarios. UHP era el grito de guerra. Una revolución protagonizada por los mineros sobre todo, que ha sido relatada desde distintos hábitos. Hay buenas obras de los y las historiadoras, entre ellas la del asturmexicano Paco Ignacio Taibo, cuyo padre, que también era escritor, precisamente hubo de salir al exilio mexicano. Para muchos fue como la primera batalla de lo que después sería el golpe militar fascista y la guerra española del 36, que perdimos también los obreros y ganaron los nazifranquistas. En estos tiempos en que las fuerzas nacionalistas y antiderechos resurgen por doquier, la batalla revolucionaria de Asturias, a sus 90 años, debiera ser más estudiada y analizada. En todo caso, ahí estuvieron las nuestras y los nuestros, bisabuelas, abuelos, la gente veterana que dio su vida por el advenimiento de las transformaciones tan imprescindibles en el presente, ¿verdad? UHP, uníos, hermanos proletarios. Millones de puños grita su cólera por los aires. Millones prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre, sola en mitad de la tierra. ¿Se acuerdan de Greta Thunberg? Un típico caso del papel ideológico, propagandística y de poder de los grandes medios de comunicación. En algunos medios alternativos se comenta mucho sobre la extraña desaparición de la joven sueca Greta Thunberg de los grandes titulares y de las noticias. Más o menos en el año 2018, Greta aparecía en las portadas de todos los grandes medios, en todos los noticieros, en todas las grandes programaciones de radio.
idealizada como una joven activista luchando contra el cambio climático. Con tan solo 15 años, era ya una figura mundialmente reconocida. Por donde ella iba, por donde ella caminaba, donde ella aparecía, habían decenas y decenas de cámaras y de micrófonos para reproducir al mundo cada una de sus palabras. Era una verdadera estrella mediática. Pero según Greta iba creciendo, su discurso se fue volviendo un poco anticapitalista. Parecía que para una adolescente como ella, de una sociedad desarrollada como Suecia, se hacía evidente que la lucha contra el cambio climático está directamente conectada con la lucha contra el capitalismo. La lucha por la salvación de la humanidad, la lucha para evitar la destrucción o la autodestrucción de la tierra, de la vida, de la existencia, era en sí misma una lucha contra el capitalismo. Y decir esto no es ser extremista, ni subversivo, ultrarradical, nada parecido. Hoy día está absolutamente claro, y lo dice el Papa Francisco, lo dice todo el mundo. Bueno, muchísima gente, millones. El capitalismo es el gran enemigo de la humanidad. Los métodos y sistemas de acumulación capitalista llegaron a una fase en que es un sistema absolutamente depredador. Greta pasó de ser una niña simpática, preocupada por el medio ambiente, a una activista con conciencia. Porque dicen que el activismo ambiental sin conciencia es mera y pura jardinería. Entonces Greta empezó a salir cada vez menos y menos y menos en los medios. Y cuando comenzó a alzar su voz en defensa del pueblo palestino, de repente los medios o la silenciaron o se lanzaron contra ella. Greta había sobrepasado la línea roja de lo permitido, de lo políticamente correcto para los grandes medios. Greta desapareció de los medios. Y así es, señoras y señores, cómo funcionan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no las radios comunitarias ni alternativas, sino los grandes medios, los que supuestamente son, y lo proclaman todos los días, los grandes defensores de la libertad y la democracia. Se reafirma una cosa: la gran prensa no es ya el cuarto poder, como solía decirse antes, que la gran prensa era el cuarto poder, era la vigilancia del poder, era la conciencia crítica del poder. No, la gran prensa, los grandes medios de comunicación son hoy el día el poder. Y no es que los grandes medios estén al servicio del poder, es que los dueños del poder son a su vez los dueños de la gran prensa, son los dueños de los grandes medios. Por eso desaparecen a personajes como Greta Thunberg, difaman mandatarios que son incómodos, tergiversan, calumnian, ocultan, favorecen los golpes de Estado, favorecen genocidios como el de Palestina, fueron en la antesala del golpe contra Lula en Brasil, son el mecanismo para desbancar a Gustavo Petro en Colombia, para meter a un tal Edmundo en la presidencia de Venezuela, para justificar todos los horrores que ocurren en el mundo.
Eso es la gran prensa. Y por eso, señoras y señores, nuestra niña prodigio, nuestra niña estrella, Greta Thunberg, ha desaparecido. Hoy, toda indiferencia es criminal. El mundo entero, toda la humanidad, debería ser obligatoriamente sometida, deberíamos ser obligatoriamente sometidos a un examen. No sé si le debamos llamar psiquiátrico, sociológico, ético, moral o de humanidad. Un examen para examinarnos, valga la redundancia, el nivel de conciencia o de espanto que todavía tengamos, de asombro, de la capacidad de asombrarnos, de enojarnos, de sentir, valorar la cantidad de humanidad o de humanismo que nos va quedando entre los huesos. Porque no es posible que el Estado criminal y terrorista de Israel haya cometido tantos crímenes y tantas atrocidades contra la gente en Palestina y la humanidad no haya podido hacer nada. No es posible que Estados Unidos siga enviando armas a Israel para el crimen y no pase nada. No es posible que la sociedad norteamericana, la de Lincoln y la de Hemingway, no puedan detener ese envío sistemático de armas a Israel para que mate al pueblo palestino. No es posible que gente como Aznar, el expresidente, pida más y más muerte y la sociedad española no lo pueda hacer callar. Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz y líder del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos, por lo cual fue asesinado, dijo una frase muy conocida y millones de veces repetida. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Tremenda frase. Y Albert Camus, novelista, dramaturgo y ensayista francés de origen argelino, dijo: hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. Es duro, pero muy cierto. Hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. Y ser indiferente ante un genocidio, duro decirlo, pero al final se convierte en un hecho criminal. Existe también un poema, también millones de veces repetido, y que uno le atribuyen al poeta alemán Bertolt Brecht y otros al pastor luterano alemán Martin Niemöller, y un poema que dice que primero vinieron por los judíos y que no me importó porque yo no era judío, y así sucesivamente, hasta que vinieron por mí, pues que ya era demasiado tarde. Poema que no importa quién lo haya escrito, en estos tiempos podrían reescribirlo así los indiferentes y los despreocupados, los negacionistas y los atolondrados. Primero vinieron por Cuba y yo no dije nada porque yo no era cubano. Luego vinieron por Vietnam y yo no dije nada porque yo no era vietnamita. Luego vinieron por África toda y yo no dije nada porque yo no era africano. Luego vinieron por Bolivia, por Brasil, Venezuela, y yo no dije nada porque yo no era boliviano, ni brasileño, ni venezolano. Ahora vinieron por Palestina,
Y no digo nada porque yo no soy palestino. Están llegando ahora por nosotros. Y no quedará nadie para hablar por nosotros. Frente a la indiferencia, frente a los que piensan que Palestina está muy lejos y que este no es su problema, recordamos una frase, oración, poema, una aclaración que Ernesto Che Guevara le hizo a alguien que igual se llamaba Guevara y que le escribió preguntándole que si quizás no serían familiares. Le contestó: no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Con lo que ha sucedido en Palestina en este año de genocidio masivo y continuado y que se está extendiendo al Líbano, no solo deberíamos temblar de indignación, deberíamos luchar para parar ese genocidio y para cambiar este mundo. Poema de Roque Dalton, poeta salvadoreño. Estudio con algo de tedio. Tengo 15 años y lloro por las noches. Yo sé que ello no es en manera alguna peculiar y que antes bien hay otras cosas en el mundo más apropiadas para decirlas cantando. Sin embargo, hoy he bebido vino por primera vez y me he quedado desnudo en mis habitaciones para sorber la tarde hecha minúsculos pedazos por el reloj. Pensar a solas duele. No hay nadie a quien golpear, no hay nadie a quien dejar piadosamente perdonado. Está uno y su cara de santón farsante. Surge la cicatriz que nadie ha visto nunca, el gesto que escondemos todo el día, el perfil insepulto que nos hará llorar y hundirnos el día en que lo sepan todo las buenas gentes y nos retiren el amor y el saludo hasta los pájaros. Tengo 15 años de cansarme y lloro por las noches para fingir que vivo. En ocasiones, cansado de las lágrimas, hasta sueño que vivo. Puede ser que vosotros no entendáis lo que son estas cosas. Os habla más que yo mi primer vino, mientras la piel que sufro bebe sombra. Hora de la ceniza. Finaliza septiembre. Es hora de decirte lo difícil que ha sido no morir. Por ejemplo, esta tarde tengo en las manos grises libros hermosos que no entiendo. No podía cantar aunque ha cesado ya la lluvia y me cae sin motivo el recuerdo del primer perro a quien amé cuando niño. Desde ayer que te fuiste hay humedad y frío hasta en la música. Cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repartí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que exigió la esperanza. Hace frío sin ti. Cuando yo muera, dirán con buenas intenciones que no supe llorar. Ahora llueve de nuevo. Nunca ha sido tan tarde a las 7:15 como hoy. Siento unas ganas locas de reír o de matarme. Megalomanía. Federico II, con todo y ser emperador de los altivos alemanes, fue excomulgado por el Papa de entonces. Es que hizo obligatorio el estudio de la medicina a los médicos.
antes de que cobrasen por recetar infusiones o extirpar carne de la carne del hombre. A Miguel Servet lo excomulgaron poco antes de hacerlo coincidir con la ceniza. Dicen que para apresurar las condiciones de seguir discutiendo las intrépidas ciencias en la cómoda eternidad. Martín Lutero creyó que Dios Padre sufría del hígado divino, viendo por entre las nubes cómo los curas gordos correteaban por los barrios de las ciudades en provechosa venta de indulgencias pagadas al contado. Excomulgado fue por defender el hígado de Dios. Acciones tan maravillosas tendría yo que hacer, flaco, débil, el ojo taciturno, el aspecto abolido, para que también me excomulgasen, dejando a salvo mi honrada vanidad para siempre. Onda local de Andalucía. De este a oeste, tercera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.